Muy buen día, amados hermanos, familia en la fe, a todos los redimidos, a todos los salvados por la sangre de Cristo el Señor. Un cariñoso, un fraternal saludo este día miércoles, ya 17 de julio. Así que muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Bienvenidos al estudio de la santa, bendita y poderosa palabra de nuestro amado Señor. La semana pasada estuve haciendo mención sobre algunas cosas de las cuales tendrá capacidad, tendrá el poder esa primera bestia que hemos estado analizando del capítulo 13 de Apocalipsis. Hemos estado analizando desde el versículo primero en adelante, y esta primera bestia que surge precisamente del mar, es ahí donde hemos estado meditando. Y entre las cosas que va a tener la capacidad de poder hacer es lo que vamos a continuar hoy día. ¿Por qué razón? ¿Para qué estos estudios? Simplemente es para que nuestra capacidad espiritual pueda avanzar más, nuestra fe sea incrementada, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra misma de nuestro Dios. Entonces, analizar estos pasajes de la Escritura, usted podrá decir, sí, pero a mí no me interesa porque yo ya ni voy a estar ahí para ese entonces. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de este libro. Es decir, el libro de Apocalipsis trae muchas bendiciones, y es aquí donde nosotros somos más que felices al ser bienaventurados, al escuchar, al meternos en la palabra de Dios y al analizar los detalles que ella habla. Y precisamente sobre lo que es esta primera bestia que vio el apóstol Juan, que subía del mar, también esta bestia tendrá poder para proteger y para atribular al mismo pueblo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Vayamos a las Escrituras. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice la Escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, esta primera bestia confirmará el pacto incluyendo con el pueblo de Dios. Recordemos nosotros, no perdamos los acontecimientos que se están dando en estos días, en nuestros días, en nuestro presente, los acontecimientos de la actualidad. No los perdamos de vista, no desenfoquemos en ello, porque esto es muy crucial, muy importante, muy primordial para los eventos que están por venir. Precisamente el desarrollo, el surgimiento de esta primera bestia. La palabra del Señor dice de que va a confirmar, no simplemente lo va a hacer, sino que lo va a confirmar, un pacto con muchos, incluyendo al pueblo de Dios. Pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una de las cosas que desestabilizan, que rompen la tranquilidad, especialmente de aquellos verdaderos creyentes en Dios, es cuando nuestra fe es atacada. Yo no sé qué siente usted cuando se habla en mal de la palabra de Dios. Si a usted le da por igual y usted dice, bueno, cada quien es libre de pensar como quiera. Una cosa es respetar las ideas de los demás, pero otra cosa es proteger la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro decía que debemos de estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, cuando alguien ataca a nuestro Dios, cuando alguien blasfema contra Dios, cuando alguien quiere destruir la palabra de Dios, cuando alguien dice de que la palabra de Dios es una gran mentira, una gran falsedad, es una artimaña política, entonces nosotros debemos de estar listos, prestos, preparados para presentar defensa de todo aquel que demande pruebas de nuestra fe. Y dice la Escritura también de que a esa mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, cuando llegue a tocar el punto central de los sacrificios, de la ofrenda entregada a Dios allá en Jerusalén, en el tercer templo que ya va a estar levantado, entonces empezará la aflicción, la desesperación, el pánico, la congoja, el dolor, el pesar en el corazón de aquellos verdaderos
que forman parte del pueblo escogido de Dios. No estoy hablando de todo Israel. No estoy hablando de todos los israelitas, porque entre los que han nacido y que en su sangre corre sangre de judíos, no todos son fieles a Dios, no todos son verdaderos creyentes, porque muchos de ellos se han tirado a la inmundicia, se han tirado a la inmoralidad. Ahora, repito, como lo he dicho en semanas anteriores, en meses atrás, de que en la misma ciudad de Jerusalén, en la misma ciudad del gran rey, del rey de reyes y señor de señores, hay desfile de homosexuales, desfile de lesbianas. Ahora, esos que participan allí, sí, por la sangre, por las venas de ellos corre sangre judía, pero esos ni les va a hacer bien ni mal el que se presente esta primera bestia que surge del mar y que haga cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Algo abominable es algo detestable. Y esto es lo que Él se presentará a hacer, pero va a tener poder para proteger en los primeros 3 años y medio, pero también para atribular al mismo pueblo de Dios. Dice la Escritura, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Apocalipsis 11, como hemos estudiado en meses atrás, los versículos 1 y 2, dice la Escritura, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, Juanito o Juancito, levántate, y mide el templo de Dios, mide el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses es equivalente a 3 años y medio. Es decir, a tiempo, tiempos y medio tiempo, como también lo dice la Escritura. Cuando la palabra dice, mide el templo, mide también el altar y mide a los que adoran en él. ¿Cómo resultaría la medida en cada uno de nosotros si tuviésemos que ser medidos? Quiero tomar este pasaje para aplicarlo a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los escogidos, los lavados con la sangre del Cordero. ¿Qué pasaría con nosotros si fuésemos medidos en esta hora? Un ejemplo que yo encuentro de alguien que fue medido es en el caso del libro del profeta Daniel. Cuando Daniel se acerca, porque el rey había visto que una mano escribía en la pared una frase que decía Mené, 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 Menel, Tekel Uparsin. Y él decía, ¿qué quiere decir esto? Llegó Daniel y le dijo, lo que allí dice es lo siguiente: pesado has sido en balanza. En otras palabras, te han medido, muchacho. Y es más, fuiste hallado falto. ¿Qué pasaría si nosotros somos medidos? ¿Será que nos faltará algo? ¿O será que estamos justitos? Pero exactos. Si está sobrado, bendito Dios. Pero si estamos faltos, estamos en crisis. Y el Señor le dice en la Escritura que hemos leído en Apocalipsis 11, le dice a Juan, toma una caña de medir, semejante a una vara de medir. Levántate, mide el templo, a ver cómo está. Mide el altar. Y mide también a los que adoran en él. Cuando hablamos de templo, hablamos del lugar donde Dios habita. ¿Y dónde habita Dios? En los edificios donde vamos cada semana a alabar y adorar al Señor.
No, el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor le dice a Juan, mide el templo como está. Mide el altar cómo está. Mídelo. El altar representa, nosotros tenemos la palabra altar, pero en sí la palabra altar tiene su significado. En eso le da el lugar que está ahí adelante en la iglesia. El lugar donde llega la gente, se hinca, oran por él, se tumban, tiemblan, lloran, saltan, ríen. No, el altar es el lugar del sacrificio. Es donde se degollaba a los animales. Ese es el altar. ¿Cómo está el altar nuestro? Necesita nuestro altar ser reedificado. Recuerde, el altar del rey David tuvo que ser levantado, tuvo que ser reedificado, tuvo que ser arreglado. El caso mismo de Elías, cuando es llevado y están aquellos 400 profetas y 400 sacerdotes de Baal. Y el altar del Dios de Israel estaba en ruinas. Viene el profeta y comienza a arreglarlo. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está mi altar? Y a los que adoran en él, mídelos también. Cuidado con esto, amados. No es que nosotros vamos a tener que llegar a ese momento. La Escritura nos dice de que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Pero aproveché tomar este pasaje y hacer una aplicación a su vida y a mi vida. Esta bestia que vio el apóstol San Juan, esta primera bestia que surge, que se levanta, que aparece del mismo mar, también tendrá poder para obrar señales y maravillas. Daniel capítulo 8, versículo 24 dice la Escritura, y su poder se fortalecerá, refiriéndose a esta primera bestia, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente, en otras palabras, va a ser como quiera, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, que estamos hablando de un personaje sin precedentes. Una de las cosas que ha surgido en estos últimos tiempos, en nuestros días, fue el ataque del 7 de octubre del año pasado que hizo este grupo de los musulmanes atacando a Israel. Ellos hasta el momento tienen la capacidad de defenderse y de contraatacar. Pero vendrá el momento en que no van a poder hacerle frente a esta bestia. Destruirá a los fuertes y destruirá también al pueblo de los santos, es decir, a Israel. Segunda Tesalonicenses, respecto a esto mismo, capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Por qué tanta palabra? Porque es ella la que sustenta lo que nosotros decimos. Si no está escrito aquí, entonces son puras imaginaciones, son puras especulaciones, son puros pensamientos, son puras ideas. Es algo que yo pensé, que yo me imaginé. Así como han surgido muchos líderes de muchas sectas, no es que un ángel se me apareció y me dijo esto y esto y esto y esto. Entonces hay que hacerlo así. Si está en la Escritura es de Dios, si no está en la Escritura no es de Dios, así de simple. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 9 dice la Escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Pero eso sí, ese gran poder, esas grandes señales y esos grandes prodigios, la Escritura, Pablo, en revelación del Espíritu Santo, recibe de que ese poder, esas señales y esos prodigios de esta primera bestia serán mentirosos. No sé cómo dice en su versión de la Biblia, pero sí dice en mi versión de Reina Valera 1960. Otro pasaje para amparar esto es Apocalipsis capítulo
13, lo que tenemos en mención, nuestro capítulo de estudios, dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. No solamente cosas grandes, sino que blasfemias terribles. Cuando hay una blasfemia es contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, dije anteriormente 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo imagino cuando esto llegue a su punto, Israel estará diciendo, por favor, Estados Unidos de Norteamérica, ayúdenos. No va a haber quien les ayude, porque van a ser vencidos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuál es el problema actual que vivimos? No, si es que Putin y hay que pararlo. ¿Y por qué no lo paran? No, sí que ese, el de Corea del Norte, como le llamó el expresidente de Estados Unidos, el Rocket Boy. No, sí que el gran problema es China. Tienen un poderío impresionante y están metidos en todo el mundo. Bueno, todas estas grandes potencias mundiales tendrán que llegar a sucumbir ante la autoridad de esta primera bestia. ¿Sabe qué está haciendo Putin? Se fue a meter allá a Corea del Norte. Y hagamos un pacto. Si alguien me ataca, tú me ayudas. Y si alguien te ataca, yo te ayudo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Démonos la mano. Vamos pues. Posteriormente, ¿qué hizo este presidente de Rusia? Se fue a meter a la India. A hacer acuerdos con ellos. ¿Por qué anda buscando ayuda, quierase o no? Pero vendrá el tiempo de esta primera bestia de Apocalipsis 13, cuando va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo quedarán los chinos? A un lado. ¿Cómo quedará Rusia? De un lado. ¿Cómo quedarán los indios? De un lado. ¿Cómo quedará Estados Unidos? De un lado. Inglaterra, la famosa OTAN, quedarán de un lado. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Pero eso sí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, dice la Escritura, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pregunta: aplicación de este pasaje para nosotros. Sí, estamos analizando el poder que va a tener esta bestia para actuar, para obrar, para ejecutar, para hacer grandes señales y maravillas. Pero en esto quiero hacer un enfoque a nuestras vidas. Y la pregunta sería: ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Porque si no lo está, entonces llegará ese momento y estará uniéndose a millones de personas adorando a la bestia. Porque eso es lo que he leído yo en Apocalipsis. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué hacemos para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero? Simplemente reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Simplemente decirle: sí, Señor, lo reconozco, lo creo. Por favor, en base a eso, al reconocer ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que diste tu vida por todos los pecadores, me arrepiento de mis pecados. Vengo a ti, Señor, con dolor en mi corazón por haberte ofendido, y te pido, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi ser. Lávame con tu sangre, lávame más y más de mi maldad, como decía el rey David. Y entonces nosotros
dejamos de ser simples criaturas de Dios y el Señor nos da poder para hacernos parte de sus hijos, de sus hijas para las mujeres, es decir, de la gran familia de la iglesia del Cordero. La iglesia del Cordero es aquella que ha sido formada y está siendo aún formada por todos aquellos que le damos nuestro corazón al Señor. No porque somos miembros de una iglesia, no porque vamos los días domingos y nunca faltamos, no porque revisamos la Biblia, leemos la Biblia, hacemos un tiempo de devocional. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero ser lavado con la sangre del Cordero, esa es otra cosa. Por esa razón la pregunta, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero? Si no lo está, hoy es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Ahí donde usted se encuentra, denle pausa a este video. Caiga de rodillas si no tiene ningún impedimento físico en sus rodillas. Y si no, así como está en su asiento, en su cama, abra su corazón a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Venga a Cristo, corra por su salvación. Dígale: Señor, me arrepiento. Por favor, Señor, hazme como uno de tus hijos. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Diga usted, por favor. Si yo pudiera hacerlo por usted, yo lo hiciera. Pero la salvación es muy personal. Ahí no va a contar, no, que mi esposo es un hombre de Dios. No, que mi esposa es una mujer de Dios. No, que mis hijos o que mis padres no. Eso le corresponde a usted. Es de cada uno. Ahora, si ya está escrito su nombre, si ya está escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero, bendito sea Dios. Pero que no se nos olvide una cosa. Aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. No consiste en cómo hemos comenzado, sino cómo vamos a llegar al final. No consiste si una vez en un lugar de adoración levantamos las manos, recibimos a Cristo, comenzamos a congregarnos y después vamos tomando las cosas a la ligera. No consiste en una vida religiosa, sino consiste en una relación directa con Dios. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quieres ser coronado? ¿Quieres ser coronada? Quiero yo ser coronado. Bueno, seamos fieles hasta el final, hasta la muerte misma. No aflojemos por nada. Hermanos amados, hermanas amadas, no aflojemos, insistamos, sigamos adelante. Así como el martillo del herrero pega continuamente en el yunque, forjando los metales, forjando las hojas para convertirlas en herramientas o en armas, en espadas. No aflojemos por nada. Si uno cayó, que caiga, pero nosotros sigamos. Si podemos ayudarle, levantémoslo, que se esfuerce. Si hay alguien que no ha entregado su vida, intercedamos por él. Oremos por él. Pero no aflojemos nosotros. No nos acostumbremos a ser cristianos. Sintamos, mejor dicho, la necesidad de ser hijos e hijas de Dios. Pero no nos acostumbremos. El domingo, ¿qué hora está? Vamos a la iglesia, vamos al servicio, vamos al culto. No nos acostumbremos a eso. Sintamos la necesidad de alabar, de adorar al Señor. Sintamos una necesidad de poder buscarle a Él en oración. Sintamos la necesidad de escuchar su voz. Sintamos la necesidad de su presencia. Sintamos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no nos acostumbremos simplemente a ser cristianos. ¿Qué pasajes más impresionantes estos? ¿Qué días más caóticos le espera al morador de la tierra? Pero ¿qué mensaje hay para usted y para mí hoy día? Dije, voy a darme prisa. Quiero terminar con esta primera bestia.
quiero terminar con ese primer versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero hay tanta enseñanza, hay tanta ministración de palabra para nosotros. No para ustedes solamente, para nosotros, para todos. Estamos metidos en el mismo bote. Otra de las cosas que esta primera bestia tendrá, el poder va a ser para causar la prosperidad del engaño. Qué feo es que lo engañen a uno, ¿verdad? Recuerdo que de niño mi mamá me decía, no me estás mintiendo, ¿verdad? Mi mamá nos tomaba, especialmente a mi hermano, a quien yo seguía, Francisco, que ya está en la presencia del Señor, siervo de Dios de acá en la tierra. Mi mamá nos llamaba y nos decía, me estás mintiendo. A mi hermano le decía, estás mintiendo, ¿verdad? Y mi hermano decía, no, a ver, hoy me vas a decir la verdad, estás mintiendo. Y solo sonreía, venga para acá. Qué feo es que lo engañen a uno. Y vean lo que dice la Escritura, Daniel capítulo 8, versículo 25. Con su sagacidad, es que va a ser impresionante el manejo que tendrá esta primera bestia. Dice, hará prosperar el engaño. Hay muchos que están especulando sobre el ataque de un par de días atrás al expresidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Hay quienes dicen son mentiras. Es una maniobra política. Y presentan sus conjeturas, sus ideas, sus pruebas. Dicen, ¿cómo es posible que el poderío del servicio secreto de los Estados Unidos de Norteamérica, llamada la primera potencia del mundo, cómo es posible con tantos años de experiencia, no se hayan dado cuenta que frente al presidente, el expresidente de los Estados Unidos, ahí estaba le llaman un kid, un niño, un jovencito? En inglés le llaman kid, que quiere decir cabro, cabrito, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra kid, pero también se aplica a los niños. Ahí estaba el niño con su fusil y le disparó y no se dieron cuenta, sino que hasta que disparó, entonces los francotiradores que estaban de un lado, le dispararon y lo mataron. ¿Cómo no se dieron cuenta si la gente misma se daba cuenta de todo eso? Hay quienes hacen conjeturas. ¿Será mentira? ¿Sería cierto? No lo sabemos. Pero creo que estamos cansados de tanta mentira. El mundo está cansado. Los políticos, ¿no? Y que cuando están en sus campañas políticas ofrecen cielo y tierra. ¿Para qué? Para ganar votos. Se ha sabido de políticos que se van a meter a las iglesias. En nuestro país mismo, en El Salvador. Recuerdo que para los años 80 había una iglesia que estaba prosperando increíblemente. Iglesia Elim. Y el líder de esa iglesia estuvo de visita acá en Australia. Decía, cuando esto estaba en su punto allá en nuestro país, decía, llegaron los políticos a saludarme, decía, para saber y para poder hablarle al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque querían ser espirituales, no, porque querían los votos de todos, porque éramos varios miles, dijo. Somos miles de personas ahí metidos. Entonces, ¿qué tal si todos estos votan por mí? Hay que llegar a los centros de adoración. Lo mismo hemos visto acá mismo, en Australia. Lo mismo se ha visto en países de Sudamérica. Allá van los políticos a buscar a los cristianos, no, a buscar votos. Estamos cansados, pero bien, esta primera bestia, con su astucia, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, dice el versículo 25, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra el Señor Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Un poderío impresionante.
Tendrá también poder para controlar el dinero y las riquezas en su propio antojo, en su propio dominio. Daniel capítulo 11, versículos 38 en adelante dice la escritura: mas honrará en su lugar. Son blasfemias, cosas horribles que se oyen, o se leen, mejor dicho. Mas honrará en su lugar al Dios, y está escrito con minúscula, al Dios de las fortalezas. Daniel capítulo 11, versículos 38 al 43. Dice: honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata. ¿Y qué cuesta muchas veces en la iglesia? Con algunos asistentes o miembros, cuando se habla de las ofrendas y los diezmos. No. Y vea lo que va a hacer esta primera bestia. Va a honrar al Dios de las fortalezas con oro y con plata. Ahí va, ni un problema. Yo honro a este Dios de la fortaleza. ¿Por qué no honramos a Dios con gozo y alegría en nuestro corazón para recibir más bendiciones de Dios? Y es más, dice, lo honrará con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso va a ser esa primera bestia. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Busqué los sinónimos de esta palabra o el significado de esta palabra, y quiere decir es algo inaccesible o difícil de tomar. Colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, es decir, a Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. La tierra de Edom y Moab. Busque al final de su Biblia, hay unos mapas. Ubique dónde está Edom, ubique dónde está Moab, que es un significado muy grande. Y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Todo está preparándose para esos momentos de esta primera bestia. ¿Qué tal si hablamos de la moneda virtual? Porque la moneda fiduciaria, la moneda, el papel moneda, el plástico moneda, porque hay unos billetes que ya no son de papel sino plásticos, la moneda metálica, todo esto prácticamente va a desaparecer, pero va a estar en funcionamiento en una moneda virtual. Las tarjetas bancarias, pues es lo que va a ser el mover de todo el mundo. Esta primera bestia se va a apoderar de todas estas cosas. También tendrá poder para obrar de acuerdo a su voluntad sin respetar a nadie. Dice la escritura, Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Dónde quedarán las Naciones Unidas? ¿Dónde quedará la Organización de los Estados Americanos? ¿Dónde quedará la OTAN? ¿Dónde quedarán la Organización, repito, de los Derechos Humanos? La Cruz Roja Internacional quedarán de un lado, porque esta bestia tendrá poder contra cualquier cosa, contra cualquier organización humana. ¿Y sabe qué es más? Tendrá poder para controlar la religión y la adoración. Daniel 11:36, como hemos leído anteriormente, hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los
de los dioses hablará maravillas, es decir, va a meterse en la vida religiosa de las personas, controlará adoración y religión, controlará a la gente grande, a la gente poderosa, a los reyes de las naciones. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14, dice la Escritura: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él, el Señor, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pero los reyes vendrán delante de Él y le entregarán prácticamente todo el poder. Y Él llevará el poder, prácticamente las riendas del mundo, en sus mismas manos. Tendrá poder para que las naciones mismas tengan un gran temor por Él. Apocalipsis capítulo 13, nuestro capítulo en estudio, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, es decir, al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, nuestro enemigo, nuestro adversario, el acusador de los hermanos. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar como ella? Es decir, que todas las naciones vendrán y va a ser un temor terrible. Así como las naciones pequeñas, frágiles y sencillas actuales contra esas grandes potencias, ahí ni nos metamos. Pero el poderío será impresionante. Tendrá también poder para inducir a los hombres a pelear contra el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 14. Y versículos 19, 21 también dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y el versículo 19 y en adelante dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. Es decir, todos siguiendo a la bestia para pelear contra el Señor Jesucristo, inducidos, engañados, motivados, empujados, presionados, atemorizados, luchando contra el Señor Jesús y contra su ejército. Versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La Escritura dice de que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Muchas veces nosotros los cristianos decimos: hay que llevar espada, es decir, hay que llevar la palabra de Dios, hay que llevar la Biblia. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados, continuaremos la siguiente semana. Y es algo impresionante saber todo lo que le ocurrirá al morador de la tierra. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dejamos hasta acá y ruego a Dios que derrame sus bendiciones sobre sus vidas y sobre sus familias. Y sigamos adelante, firmes, como dice aquel viejo himno, firmes y adelantes, huestes de la fe. Que Dios les bendiga y hasta luego. Su servidor, Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Hasta luego.